al Evangelio de Mateo capítulo 4. Evangelio de Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo número 3. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 3. He pedido dos versiones más. Vamos a leer solo Mateo 4 y vamos a orar. Y después de la oración me van a poner esas dos versiones solo de Mateo 4:3. Dice así la palabra de nuestro Dios. 4:3, 4:4, perdón, 4:4, yo me equivoqué, 4:4. Mateo 4:4. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, aquí estamos expuestos una vez más, voluntariamente, a tu palabra, porque la amamos, porque estamos aprendiendo a amarla otros. Señor, sé propicio, Padre. Ayúdanos a mantenernos fieles en este sentido, Señor, de no tenerle temor a tu palabra, de ser expuestos a ella. Señor, gracias porque hemos experimentado tu amor, tu bondad y tu misericordia. Sé propicio. Bendice a mis hermanos que están conectados en esta hora, hasta donde estén ubicados. Señor, bendícelos, sánalos y envíales tu palabra. Bendice nuestra familia y nuestros hermanos que están también fuera del país, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, puede sentarse. Quiero pedirle las otras dos versiones a mis hermanos. De Mateo 4 dice esta: Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Eso es lo que me interesa, la parte final. También necesita obedecer todo lo que Dios manda. Amén. Y la otra versión dice, pero Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Es bien importante comprender de que el hombre no solo necesita vivir de pan, el pan solo es para el cuerpo. Y lo que sale de la boca de Jehová, de lo que sale de la boca de Dios, de lo que sale de la boca del Señor, de eso vive nuestra alma. Amén. Entonces no solo de pan vive el hombre. El diseño de Dios es totalmente al concepto, a lo que nosotros creemos o pensamos. El tema no solo de pan vive el hombre. Es muy interesante tomar en cuenta algunos aspectos de lo que es la tentación. Y uno de ellos es que el lugar donde ocurrió la tentación, el lugar fue el desierto. Esto es muy, muy importante. No voy a tratar la manera de enfocarme en otros asuntos que ya hemos visto en cuanto a la tentación, en cuanto a que no solo de pan vive el hombre. Quiero enfocarme en algo que es muy, muy importante, y es realmente lo que es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el lugar donde ocurrió fue el desierto. Y esto nos habla de que es conveniente retirarse por algún tiempo. Y hay dos formas de poderse retirar: al desierto, a la soledad. Y no es literalmente para nosotros el desierto es figura. También el retirarnos no necesariamente tiene que ser geográficamente, literalmente, sino lo que significa el retiro. Y esto lo podemos hacer primeramente, que es lo que el Señor espera de nosotros,
que es lo que nosotros debemos de aprender a hacer, es de que nosotros nos retiremos voluntariamente. Pero repito, no a un desierto, no a una montaña. Ya vamos a entender cómo nosotros podemos retirarnos y no en el sentido físico o geográfico. Y también lo podemos hacer cuando somos llevados por el Espíritu de Dios. Son las dos formas en las cuales nosotros nos podemos encontrar en un desierto. Uno, voluntariamente. Segundo, si no lo hacemos voluntariamente, entonces Dios tiene que actuar. Entonces Él tiene que llevarnos como lo hizo con Jesús el Señor. Y note que Él no necesitaba desiertos, pero era necesario que fuera el desierto. ¿Comprende eso? Él no tenía por qué ir al desierto, pero era necesario. Fíjese que él no necesitaba bautizarse. Estoy ubicándome ahorita en relación a lo que quiero decirle. Él no necesitaba bautizarse. ¿Por qué? Porque ¿para quién era el bautismo? Era para los hombres pecadores, que debían de dar frutos de arrepentimiento, que tenían que dar cambios en su vida e iniciar públicamente la vida nueva. El Señor no necesitaba eso. Juan el Bautista estaba muy consciente de eso, porque el Padre le había enseñado, y está en Juan 1:33, tal vez me lo ponen los hermanos, el Padre le había enseñado, le había revelado a Juan el Bautista quién es aquel que venía y bautizaría con el Espíritu Santo. Entonces, dice, y yo no le conocía, está hablando Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió, mire qué tremendo esto, el Señor Jesús no lo envió a él, lo envió el Padre. Entonces dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan sabía que esto no lo podía hacer ningún hombre. Amén. Es tremendo. Es igual que nosotros. Pueden darse ciertas circunstancias en nuestra vida, alrededor de nuestra vida, y usted y yo estamos conscientes que eso no es normal, que eso no es natural, que eso es sobrenatural. Entonces usted dice, eso solo Dios lo puede hacer. O si no es del lado bueno, usted dice, eso no lo puede hacer un hombre, no lo hace Dios tampoco. Esto es de una forma sobrenatural, esto el diablo lo puede hacer. Entonces Juan estaba consciente de quién era el Señor Jesús, y es por eso que Juan, cuando el Señor aparece y se le acerca y llega a su bautismo, no le dice bautízame, él sabe que todo el que descendía era para bautizarse. El Señor Jesús descendió sin necesidad de descender, porque él no necesitaba descender. Entonces, cuando Juan comprende esto, hay que ser entendido, no se necesita entablar una conversación o oír palabras para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Cuando somos entendidos, sabemos cuál es nuestra labor, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Juan el Bautista, cuando el Señor desciende, le dice, Señor, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de tu calzado. Y tú vienes a mí. Oiga, ¿y tú vienes a mí? Y el Señor le dijo, deja que cumplamos toda justicia. Entonces el Señor Jesús, como hombre perfecto, podríamos decir, no había necesidad de ir y apartarse en un desierto, pero era necesario que fuera tentado. ¿Por qué? Porque se cumpliría un propósito. Ahora, mire qué importante. ¿Y cuántos nos alejamos voluntariamente? Y no se cumple el propósito de Dios, porque nosotros no nos alejamos de todo aquello ruidoso, de todo aquello que afecta nuestra vida y que no lo percibimos y que se puede corregir solamente cuando nosotros nos apartamos. Entonces, como no lo hacemos, entonces tiene que venir Dios y ocupar los medios para que nosotros nos retiremos o estemos
retirados de todo aquello que impide nuestro crecimiento, que todo eso es para nuestro bien. Por eso es muy importante estar atento a lo que Dios hace y permite en nuestra vida. No es por casualidad. Es que Dios tiene que obrar de esa manera, porque de otra nos perdemos. Porque de otra los propósitos de Dios no se cumplirían. Como ustedes, espero que esté atento para que vea cuáles son los propósitos que se tenían que cumplir en que el Señor tenía que ir y ser llevado al desierto. Esto solo es figura para saber que Dios nos va a llevar, ya que nosotros no lo hacemos. Espero que ese amén sea consciente de lo que estamos. Es como estábamos platicando con mi hermana Magdalena, creo que era. Pero siempre lo he dicho. Yo necesito descansar y no lo hago hasta que el cuerpo, ¡pum!, me enferma. O se me enferma el cuerpo. Entonces, ahí descanso. Y el Señor me dice, ¿y por qué no descansaste a las buenas? Si hubieras descansado a las buenas, yo no permito que tu cuerpo se debilite, o mejor dicho, tu cuerpo no se hubiese debilitado. Yo sigo consciente de que Dios no castiga ni Dios enferma. Somos nosotros los que sembramos y quebrantamos leyes naturales y leyes espirituales y decimos, Dios me castiga. Sí, te castiga en este sentido, estoy de acuerdo, que nos ha dejado una ley y nos castiga y nos corrige porque no somos bastardos. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Entonces Dios trata con nosotros. Amén. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto. Si yo descansara, si yo me retirara de todas mis labores cotidianas que con cierto tiempo llegan a afectar mi cuerpo, porque no descanso un día de los 7, porque no descanso un mes de los 12, ¿me entiende? O sea, son cosas que Dios ha dejado bien establecidas. Entonces, qué lástima es de que tenemos que ser llevados por el Espíritu. Él no lo necesitaba, sin embargo fue llevado para enseñarnos, para alejarnos del ruido. Tenemos que dejar el ruido, tenemos que dejar todo lo secular, lo familiar, lo del negocio, pero lamentablemente no lo hacemos, porque tenemos un mal concepto. ¿Qué es dejar lo secular? ¿Qué es dejar la familia? ¿Que acaso es abandonar el trabajo? No. ¿Que acaso es abandonar los estudios? No. ¿Que acaso es necesario abandonar la familia? No, no es eso. No andes buscándole 5 patas al gato porque la otra es cola. No, que nosotros somos los que hacemos las cosas creyéndonos que así es. No, no es así. El retiro es para nuestro propio beneficio. El alejarnos de todo esto es para nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque el retiro da oportunidad a la meditación, da lugar a la intimidad con Dios. Eso es muy importante. Eso es lo que hace el retiro. Si usted no se desconecta, usted no tiene que salir de su trabajo y desconectarse, irse a una montaña, irse allá a un rancho. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted en su vida espiritual se retire. Es para su beneficio, es para su provecho. Si usted no lo entiende, mala suerte. Si usted no quiere, también es mala suerte. Si usted entiende esto, bienaventurado. Usted va a ver los frutos. Porque usted ve al final del Señor Jesús, ¡ja!, es increíble. Bueno, después de su ascensión se sentó a la diestra del Padre y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el Señor, encontramos nosotros en el tabernáculo de Moisés que no encontramos ninguna silla. Porque la silla es para sentarse, para descansar, pero no había ninguna silla. Hasta que el Señor entró a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Amén. Espero que usted comprenda, no es tiempo de silla ahorita.
La silla no es la de estar enfrente del televisor, la silla no es estar enfrente de la playa, que no es malo hacerlo. No estoy diciendo eso, no, me refiero que ese no es el retiro del que estoy hablando. Esos son momentos de esparcimiento que todos tenemos y tenemos que hacerlo. Pero no estoy hablando de ese retiro. Espero que usted sea entendido en lo que estoy diciendo. Entonces el retiro no es irse a un lugar solo, sino dedicar el tiempo a nuestra alma. Dedicarle tiempo a nuestra alma. No lo hacemos. Entonces tenemos que estar trincados, decíamos chiquitos. Tenemos que estar trincados en una cama, tenemos que estar trincados en un hospital y lo peor es estar trincados en una cárcel, con tal que no esté trincado en un panteón, porque ahí se le acabaron las oportunidades. Pero ¿cuántos llegan ahí por no entendidos? Entonces, es dedicarle tiempo a nuestra alma. En resumidas cuentas, ¿qué es retirarse? No dejando de congregarse. Pero no entendemos esta verdad. Y somos una iglesia que lo remachamos y lo remachamos y lo remachamos y lo remachamos y no funciona, pero lo seguimos remachando y lo seguimos remachando y no funciona, pero seguimos remachando a ver quién se cansa. Y le tengo una buena noticia o una mala, no sé cómo la va a tomar. Dios no se cansa, porque Él no duerme, ni necesita comer. Entonces, un día se va a dar cuenta que contra Dios no se puede. Congregarse y todo lo que esto conlleva. Eso es orar, adorar, alabar, servir, etc. Las oportunidades de la vida nos llaman a una gran actividad. Y fíjese qué tremendo que esas no las rechazamos. Al contrario, nos emociona. Mire, me ascendieron, mire, me aumentaron el sueldo. Eso significa que te aumentaron el trabajo, hijo. Porque ninguna empresa te va a regalar por gusto. Si usted recibe es porque usted produce. Si usted no produce, lo sacan. Es una ley. Ninguna empresa va a mantener ociosos, negligentes o gente que no funciona. No, es mentira. En los principios de administración, si usted se puede dar cuenta de eso. Amén. Entonces, es muy importante entender esta verdad. Las oportunidades de la vida nos llegan y nosotros felices, contentos, y llegamos con las buenas nuevas y hasta vamos a cenar para celebrarlo. ¿Y por qué cuando Dios nos quiere promover no es así? Ah, no, es que no puedo, es que mire, yo paso muy ocupado. Es que fíjese que el sábado no voy a poder estar en el retiro porque eso no nos alegra, pero las promociones del mundo son nuestra mayor alegría. Eso es una evidencia. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Porque quiero fastidiarlo? No, solo para que usted sepa que eso es una evidencia de lo mal que estamos. ¿Y qué tiene que ver esto? Con el proceso que estamos siguiendo de la tentación. Eso es lo que quiero que usted comprenda. Que estamos empezando en estos momentos el proceso de la tentación y el Señor Jesús ya venía preparado para ese retiro. Ya había orado, ya había preparado, ya había descendido a las aguas del río Jordán. O sea, ya se había humillado, ya había tenido comunión, intimidad con su Padre. Él ya venía apto, si no el Espíritu no lo lleva. ¿Me entiende? Porque el Señor cumplió el tiempo perfecto, por eso lo llevó. Si no está preparado, no lo lleva, porque si lo lleva y lo tratan, va a salir derrotado. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer, porque a veces hasta rompemos el tiempo, rompemos aún el espacio. Estamos en el lugar donde no debemos de estar porque no estamos preparados, entonces nos va a ir mal. Si el Señor no hubiese ido o llegado preparado, hubiera sido un desastre. Ya lo va a ver un poco más adelante, porque hoy a las 10 de la noche vamos a salir. Amén. Todos los que viven aquí dieron amén. Bueno, pero sí, verdad que ojalá que pudiéramos irnos a las 10 de la noche. Para bien nuestro, lo digo. El retiro no es un lugar solo, sino donde le dedicamos tiempo a nuestra vida espiritual, a nuestro ser espiritual.
¿Por qué rechazamos o no aprovechamos las oportunidades que brinda el Señor? Es una buena pregunta. ¿Por qué rechazamos? ¿Por qué rechazamos, por ejemplo, el que oremos? ¿Por qué rechazamos el congregarnos? ¿Por qué rechazamos el servirle al Señor? Es bien triste porque fíjese que la preparación para el servidor es el primer proceso, parte del proceso, el primer periodo, el principio del proceso. Porque si el servidor logra superar la preparación, que es más física que espiritual, porque es una prueba para ver hasta dónde nuestro orgullo nos permite o no nos permite seguir el proceso. O sea que el servicio prácticamente de preparación es cruzar mate 1. Es cierto. Es increíble. Mate 1 es el colador de una gran cantidad de malos bachilleres. Y no digo porque las personas sean malas, no. Se pasearon en ellos. Ya sean sus padres o sus maestros. Entonces, ese principio es lo menos. Pero para la carne, es difícil. Porque uno cree que, bueno, si yo no he nacido para barrer, si ni en mi casa barro. Es una verdad. Pero quiere llegar más lejos, sí, bueno, entonces descienda. Hay un gran jordanzote aquí abajo. Para el que tenga oídos. Qué misericordia la del Señor con nosotros, que hasta nos dice por qué no debemos de renunciar, ¿verdad? Y así renunciamos algunos. No podemos ayudarles a otros en sus necesidades. Mire qué importante esto, hermano. Es necesario pasar el desierto. Es necesario superar los obstáculos que se nos presentan. Porque no podemos ayudarles a otros en sus necesidades, pues no es posible hablar, compartir o ministrar de las cosas de Dios si antes no nos hemos penetrado de esas mismas cosas en secreto. No podemos ayudar, no podemos bendecir. Por eso es bien delicado, hermano, los ministerios donde nos ponen a servir sin enseñarnos nada. Por eso es peligroso los ministerios donde nos ponen a ministrar, a orar por la gente, por la grey del Señor, por los que pasan al altar en los lugares donde se ministra, o por los lugares donde se anda orando. Por eso es peligrosísimo, hermano. Porque no podemos dar algo que no hemos recibido. Ya que por nosotros mismos no somos fuentes, somos depósitos, somos canales de vida espiritual. No es nuestro, pero el Señor, la forma de bendecir a su pueblo es ocupando a sus siervos. Aquí hablo de hombres y mujeres, de ocupar a sus siervos que ya fueron enteramente preparados para toda buena obra. Entonces se vuelven depósitos, se vuelven canales de bendición. Ya pasaron ahí por el desierto. Ya pasaron por el ayuno. Y qué tremendo. Y el ayuno para usted en realidad es ayuno, porque para el Señor no fue ayuno. Él ayunó, pero para Él no fue ayuno. Ahora, ¿el ayuno para usted es ayuno? Yo espero que comprenda lo que estoy diciendo. ¿El trato para usted es trato? ¿O el trato para usted es una delicia? Así como el ayuno para usted es un deleite. Así como el congregarse para usted es un deleite. Es una vida. Es como el aire que respira, el congregarse, el oír la palabra de Dios es más dulce que la miel en el paladar de la que emana del panal. Es que óigame, así como para el Señor el ayuno no fue ayuno, así para nosotros el ayuno, el trato, el servicio, no es servicio, es deleite, es vida. Es lo que yo necesito para poder vivir. Es lo que yo necesito para sentirme feliz y dichoso. Y lo demás
Ese es el problema del Señor. Pero no vivimos así. Esos problemas son mi problema, hermano. Si yo no trabajo, no como. Si yo no cuido a mis hijos, se me descarrían. Ay, Dios. Por eso vivimos así. Porque no es deleite la vida espiritual. Y como no es deleite, entonces no podemos depender del Señor. Por eso enfoquémonos en la tentación, enfoquémonos en el Señor Jesús, que es el ejemplo, en el desierto. Hermano, mire, esto de la tentación es inmenso. Si nosotros llegamos que habían fieras, que lo toqué hace muchos años, que habían fieras. ¿Y al Señor qué le pasó? Nada. Y el Señor después de 40 días y 40 noches no comió nada y se debilitó. No, más fuerte que nunca estaba. Y nosotros, ay hermano, estuvo lindo el retiro, pero yo ya siento que me muero, hermano. Entonces no estuvo lindo el retiro, estuvo bien cansado, hermano. Ay, gracias al Señor, para mí es un deleite servirle, pero gracias al Señor que terminamos la semana de servicio. Es antagónico, hermano. Ay, qué lástima, hoy me toca culto, no puedo. No debería de ser así. O sea, le digo esto para que usted piense cómo estamos con nuestra vida espiritual. ¿Qué hemos hecho de nuestra vida? Es increíble cuando usted lee todas las palabras que el Señor Jesús dijo de su labor, de la voluntad del Padre, de su voluntad, de su comida, de su tiempo, de su ministerio. Tanto daremos cuanto tengamos. Y si no tenemos nada, mal podremos comunicar algo. Por eso hay tanto error. Por eso hay tanta herejía. Por eso hay tanto mal consejo. Por eso hay tan mala concepción de las cosas de Dios. Sí, óigame, miren lo que concebimos. Vos pareces cucaracha de iglesia, solo ahí pasas metida, con otras palabras. Mira, yo soy cristiano y no soy como vos. Oiga. Es que debes dedicarme tiempo, vos lo sirviendo, pasás. Oiga. Y el servicio no es para el Señor. ¿Y cómo es que podemos hablar de esa manera? Es que no tenemos vida espiritual. Ay, un desierto nos devora. Un examen de esto, nos deja -10. Ni siquiera 0. ¿Usted comprende lo que es -10, hermano? Bueno, espero que sí. ¿Es su amiga la soledad? Porque la soledad es buena. Hablando del desierto, el desierto es bueno. Ahora, le quiero preguntar, hermano, y estoy hablando bien en serio. ¿La soledad es su amiga? ¿O es su amigo la soledad? ¿Qué hace la soledad en usted? ¿Qué hace la soledad en mí? ¿Qué hizo la soledad en Cristo, que está representada en el desierto? ¿Qué hizo? Una buena pregunta que nosotros debemos de hacernos. Es buena si estamos bien con el Señor. Si no, se vuelve nuestro peor enemigo y el diablo se aprovecha y toma ventaja en contra nuestra. ¿Es su amiga la soledad o es su enemiga? Si está bien, es su amiga. Si está mal, es su enemiga. Y si es su enemiga, el enemigo lo va a hacer pedazos. Se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque usted no está bien, porque es su enemiga la soledad. ¿El ayuno es su amigo? Porque si no es su amigo, usted se va hasta desmayar. Usted no va a poder orar. Usted se va a desesperar porque esto termine y pasen las 2 horas de ayuno. El Señor salió victorioso
¿Cómo salió victorioso? Ahí está volvamos a Mateo 4:4. El Señor salió victorioso solo por la fuerza de la palabra y exaltado en una victoria conseguida sin ayuda de ningún ser humano. La soledad de su amiga va a salir victorioso. Él salió victorioso y exaltado sin la ayuda de nadie. Fue llevado por el Espíritu al desierto. No había nada ni nadie. Después de 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Pero tuvo hambre cuando él terminó el ayuno. Que era normal. Ya vamos a ver algunos aspectos de lo que evidencian, mostraban que él era exactamente igual que el primer Adán. Es que tenía propósito el ser llevado al desierto. Ahora, ¿cuántos en nosotros no se cumple el propósito de Dios? Porque ni siquiera sabemos cuál es el propósito de Dios. Él sí sabía y fue llevado por el Espíritu. Y él tuvo hambre porque no se estaba enfrentando Dios al diablo. No era Dios a la tentación, no era Dios al desierto, no era Dios a la soledad. Era un hombre. Por eso tuvo hambre. Porque era necesario que él fuera un hombre y no Dios. Porque era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él se pudo despojar y humillarse a la condición de hombre. Entonces, si estamos bien, no necesitamos al hombre. ¿Y cuántos dependemos del hombre? ¿Cuántos dependemos del hombre? Ay, mire, no ande diciendo estas cosas. Ay, hermano, nosotros no queremos que nos falte. Bueno, usted no depende de mí. A mí Dios me ha puesto para enseñarle que usted depende de Él. A mí eso me ha puesto para enseñarle que usted debe de buscarlo a Él. No a mí. Ahí no había ningún hombre. Él estaba solo, igual que en la cruz. Si está bien, el medio humano, en este caso el siervo, ya dio su labor, ya hizo su trabajo. Si estás bien si el desierto es tu amigo y tienes ayuda humana, en este caso el pastor, los siervos, los líderes, los que ministran nuestra alma, ellos ya hicieron su labor. Si estás bien, el hombre ya hizo su labor. Si no estoy bien y la soledad no es mi amiga o mi amigo y el enemigo se aprovecha de eso, entonces significan dos cosas: o no tienes pastor o no le has dado importancia a lo que el pastor te ha enseñado. Porque el pastor solamente lo prepara o prepara la oveja y la oveja tiene que enfrentarse sola. El Padre lo preparó y lo llevó por el Espíritu y lo dejó. Hermano, esa es mi labor, no depender de mí. Yo soy hombre. Maldito el que confía en el hombre. Estaría estúpido yo si le enseño a depender de mí, si no puedo conmigo mismo. ¿Cómo le voy a enseñar eso? Pero usted tiene que aprender a que las batallas de la vida las pelea usted solito. Fíjese que una de las citas bíblicas que me faltan es Efesios 6:17, que no hemos llegado ahí. Efesios 6:17, quiero que por favor, mire qué importante. Y tomad el yelmo de la salvación, la segunda parte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. Usted se va a pelear solito. Y óigame, y ese enemigo es cosa seria. Pero como no le damos importancia
a nuestro retiro, o sea, no le damos importancia a nuestra vida espiritual, no oramos, no nos congregamos, no leemos, no nos preparamos, no recibimos enseñanza, etc. Entonces, ¿qué palabra? ¿Qué espada? ¿Qué clase de espada es la que nosotros tenemos? Fíjese que en Mateo 3:16, quiero que me pongan Mateo 3:16, es bien importante. Fíjese, y Jesús después que fue bautizado, porque esto fue antes de la tentación, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Óigame, si estaba siendo preparado para irse a enfrentar a esa batalla, ¿por qué Dios tiene que ocupar una paloma como figura? Si la paloma es mansa, indefensa. Es que, óigame, así es nuestra preparación. Con mansedumbre, con humildad, con sencillez, con obediencia, con sumisión. La paloma no puede ni defenderse prácticamente. No es un ave de rapiña, no es un ave peligrosa. Cualquier cosa la espanta. Por eso todo el tiempo está con su cabecita vigilante, porque ella es indefensa. Cualquier animal es su depredador. Pues el Señor, la figura ahí es la paloma, mansa, sencilla, pero esa lo preparó, lo capacitó para tener bravura y osadía y tener poder para decirle al diablo, escrito está. Mire, hermano, aquí usted, en el Señor venimos, nos abrazamos, nos saludamos, oramos, cantamos alabanzas, adoramos, servimos, recibimos la palabra, somos ministrados. Y aquí, qué tranquilidad, hermano. Aquí todo es amor, y lo digo en buen sentido. Aquí todo es amor, qué lindo, qué precioso. De alguna manera, silencio, atención, etcétera. Pero el poder que usted recibe es tremendo. Increíble, la capacitación es tranquila, la manifestación de esa capacitación es poder, que no se puede medir, porque mire de lo que venía el Señor, y Satanás no pudo hacer nada contra el Señor. Amén. Espero que me haya comprendido lo de la paloma. Porque los del mundo y las tinieblas no creo que tanto, pero los del mundo nos tienen como pasmaditos. No, si es evangélico es bien, o sea, estos son de los que le dan y no dicen nada. No, quítale, esa es la otra mejilla te va a poner. Nos tienen como tontitos, nos tienen como pasmaditos, así un poquito idiotizados. No saben qué hay en nosotros. Hermano, el hombre más manso de la tierra destruyó un imperio poderoso mundial. Moisés. Qué tremendo, hermano. Por eso Faraón a Moisés lo llegó a respetar. No te dejo niños, no le dejó los niños, se los dio Faraón. No te dejo anciano, no le dejó anciano, se los llevó. ¿Quién pudo más? El hombre más manso contra el hombre más soberbio y orgulloso de la tierra y más poderoso. ¿Ves lo que somos? Por eso le dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Te pueden ver monomocoso, no eres un monomocoso, eres un guerrero de Dios. Mire, el Señor dijo de Israel cuando salía, le llamó ejército, o sea, les puso huestes, mis huestes, y todo el mundo los veía, todos esclancas que venían 430 años de estar esclavos.
Y el Señor dijo, ellos son mis ejércitos, les dijo. Y si Faraón ha dicho, ve qué ejército, si solo con uno te desecho, le dijo. Y maté con todos esos. Solo con Moisés, hermano. Sí. Si usted solo con Jesús necesita. Ahora veamos 1 Pedro 4:12. Entonces infundió también bravura y osadía. 1 Pedro 4:12. Dice así, amados, mire qué tremendo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Mire qué tremendo. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué te vas a sorprender? Hermano, estoy en aflicción. ¿Y qué? Ese debe ser tu pan de cada día. Experimentado en todo. O sea, nos están experimentando en todo. Entonces, el Señor estaba preparado, había velado, había orado, se había retirado, etcétera. Pudo resistir. Entonces, a donde estemos o seamos llevados, podemos esperar que Él irá con nosotros y nos proporcionará fuerza suficiente. ¿Para qué? Como dijo Pablo en Romanos 8:37, para ser más que vencedores. Significa que el más que vencedor no tiene oponente. Es más que vencedor. Antes en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ve la capacidad que tenemos? Cristo fue llevado para ser tentado por el diablo y solo por él. Esto es bien importante. Aquí la pregunta es, ¿por qué? Solo por el diablo. Por eso fue llevado. ¿Por qué? Porque había propósito de Dios en Jesús. Oiga, significa que tenía propósito de Dios de ser llevado y el diablo tenía propósito de atacarlo. O sea, por los dos lados habían propósitos. El de Dios que se cumpliera y el diablo que no se cumpla. Mire qué importante es la preparación, mire qué importante es el desierto, mire qué importante es el ser probados o el ser tentados inclusive. Porque hay propósitos de los dos lados. Dios nos prepara, nos capacita y nos expone. ¿Por qué? Porque al exponernos se tiene que cumplir. Y vamos a ver qué es lo que se cumplió. O sea, qué tremendo, hermano. Era necesario que el Señor fuera llevado al desierto. Sí. ¿Y era necesario que el diablo lo tentara? Claro que sí. Para eso lo habían preparado. ¿Por qué nos están preparando a nosotros? Para eso. Porque hay un propósito de Dios que debe de cumplirse y el diablo lo va a arruinar si ese es el propósito del diablo. Entonces usted y yo tenemos que prepararnos para que el propósito de Dios no se eche a perder. ¿Y qué cuesta entender eso? Porque no queremos pagar el precio. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es el segundo Adán. Entonces el diablo tenía propósito en tentarlo, o sea, volverlo a derrotar para que no nos salváramos. Mire qué tremendo esto. Por eso el diablo quería destruirlo en la tentación. Quería volverlo a tentar. Yo quiero que me acompañe a Hebreos 4:15. Dos cosas, para salvación y para volverse un sumo sacerdote. ¿En qué sentido? En este sentido. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. ¿Y cómo nos entendería si él no fue tentado? ¿Y cómo nos entendería si nunca fue al desierto? ¿Y cómo nos entendería si nunca hubiera ayunado? ¿Y cómo nos entendería si nunca ha tenido hambre?
Comparémoslo con el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 17 y el 18. Mire, por lo cual debía de ser semejante a sus hermanos. Oiga, postrer Adán significa que tenía que ser igual al primer Adán. Por eso él no podía ser Dios en la tentación, sino hombre. Y la manifestación de que era hombre, la evidencia es que tuvo hambre. Eso está evidenciando, soy hombre. Le está diciendo el diablo, soy hombre, tengo hambre. Entonces el diablo dijo, ya sé cómo lo voy a vencer. Tiene hambre. Detectó la necesidad del diablo. Y él dijo, sí, tengo hambre. Era una verdad, ¿por qué esconderla? Tengo hambre, una necesidad humana, tengo hambre. El diablo dijo, ya estuvo, ya la hice. Me acabé el primero, hoy me acabo el segundo. Jejeje. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Entiende por qué tenía que ser hombre, verdad? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, oiga, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos quieren ser ministros de Dios, pero nadie quiere pagar el precio de ser un ministro. Mire, cuando uno comienza, uno dice, ay, como quisiera ser yo el que predica. Ay, hijito, si lo supieras. Si la mujer supiera realmente lo que es parir, no se deja embarazar. Pero como no sabe, y ella después lo hace por amor, ¿verdad? Pero dijera, mira, vas a aguantar estos dolores. Ay, Dios, hermano. No lo hace. Amén. Los demás, fíjese bien, le estaba diciendo que lo tentó a él, solo a él. Ay, hermano, a mí el diablo me tienta. No sea mentiroso. Santiago 1:14. Eso es lo que pasa con nosotros. Santiago 1:14 creo que les pedí, ¿verdad? El versículo número, el 13, por favor, para que tengamos un mejor contexto. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado, no dice que el diablo, ¿verdad? Ni Dios para empezar, pero ni tampoco el diablo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia. Nuestro propio corazón, nuestra propia mente. Por eso somos nosotros tentados. Hermano, ni siquiera el diablo nos tienta, si no tiene necesidad de tentarnos porque estamos chucos. No sucios, no me corrija. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor es como un vaso limpio, de agua limpia. Usted lo tapa, Él es puro. Él está representado en el vaso, usted lo tapa bien, lo sacude, que es lo que el diablo hace, lo sacude y Él permanece igual. Limpio, transparente. Nosotros no. Nosotros somos como este vaso de agua que no fuera todo verde, no que lo verdecito nomás aquí, la sedimentación. Entonces el diablo nos sacude y todo se pone turbio. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos turbios cuando somos sacudidos? Ni nosotros solos nos aguantamos, hermano. Esta es una prueba de cómo nosotros estamos. Amén. ¿Por qué somos tentados? Si no hay combate, no hay victoria. Cristo Jesús fue tentado para derrotar al diablo, al tentador. Él lo venció para enseñarnos que Él no es invencible. Por eso lo derrotó, para enseñarnos a nosotros que Él no es invencible.
O sea, usted lo puede vencer si él lo tienta. Y si nosotros sabemos que él es invencible, que es el diablo, imaginen nuestras concupiscencias. ¿Qué cree que es más fácil, derrotar al diablo o derrotar nuestras concupiscencias? ¿Qué cree usted que es más fácil? Derrotar nuestras concupiscencias. Ese es más fácil. Entonces, si él es invencible, el diablo, significa que mis concupiscencias son vencibles. Aunque es un hombre fuerte, tenemos a uno más fuerte, que es el Señor. La palabra nos sirve para que Satanás no haga nido en nuestra cabeza. Eso lo sabemos por la palabra. No permitimos que el enemigo haga nido en nuestra mente, en nuestra cabeza. Pero no podemos evitar que él vuele a nuestro... Eso no lo podemos evitar, pero sí que él se anide en nosotros. Entonces, en 40 días, el Señor no aguantó hambre. ¿Por qué? Porque la palabra, la comunión con su Padre era su deleite. Porque esto lo revela Juan 4:34. Y mire lo que dice Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida, ¿entiende por qué él no aguantó hambre? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Amén. Entonces dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Oiga, mi comida significa que él no aguantó hambre. Claro, hubo un momento en que él sintió hambre por demostrar que era humano. Pero en el tiempo en que estuvo, hermano, él no tenía necesidad de comer. No sé si comprende eso. Hermano, qué maravilloso es cuando usted está en el culto y usted no se percata que pasaron 2 horas. ¿Qué? Ya estuvo. Si ni hambre me ha dado, que es lo más raro. Hermano, es cierto. El día domingo que nos reunimos, normalmente al mediodía, la mayoría viene sin desayunar. Y no están pensando en la comida. Significa que hay un deleite. Luche por eso en todas las áreas. Entonces al final tuvo hambre para mostrar que era hombre real y verdadero. Amén. Vayamos a Romanos 5:19 y terminamos porque el tiempo se me acabó. Romanos 5:19. Mire qué importante ese versículo. El que coma o no coma. El propósito de Dios y el propósito del diablo. Qué importante era que no comiera. Qué importante es que tuviera hambre. Si tenía hambre, entonces iba a ser tentado. Si no tenía hambre, ¿para qué tentarlo? ¿Comprende? Ahora, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, porque comió Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué tal si el Señor come? O sea, ¿en qué sentido? En que el diablo, como sabía que tenía hambre y tenía poder y sabía que lo podía hacer, le dijo, haz haz que se conviertan esas piedras en pan y come. Si el Señor come, nosotros no fuéramos hoy constituidos justos. Entonces tenía un propósito, sí. Ahora, ¿por qué usted no se preocupa, aunque me incluyo, porque usted no se preocupa en saber cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Qué se está perdiendo? Porque usted come. Y no estoy hablando de comida. No hablo de desayuno, almuerzo y cena y las otras 3 meriendas. ¿Qué nos está cumpliendo? Qué importante es
entender esta verdad. Amén. Vamos a llegar hasta ahí, lastimosamente, por razones de tiempo. Pero que Dios, hermano, nos ayude a entender que no solo de trabajo vive el hombre, que no solo de comer vive el hombre, que no solo del vestido vive el hombre. Y así póngale todo lo demás. Padre, Señor, gracias. Porque muchas veces no le damos importancia a nuestro retiro espiritual, Señor. Y hablo de nuestro congregarnos. Señor, ¿cómo nos falta llegar al maná del desierto? Que durante 40 años ese pueblo vivió por el maná, que hoy representa tu palabra, Señor. Y que cuesta entender que no solo de pan podemos vivir. Hermano, no solo de su trabajo puede vivir. Y todo lo que representa el mundo, o las cosas de este mundo, que no estoy hablando de pecado. Y si a esto le añadimos nuestros pecados. El primer hombre o el primer Adán cayó al comer. El postrer Adán venció al no comer. Qué importante esto, hermano. ¿Por qué? Porque el objetivo de la tentación era desviarle del plan que el Padre había programado para el Señor. Que así pasó con Adán, comió. Así pasó con Israel y lo quiso hacer con Jesús. Pero con Jesús no pudo. Y es por eso que usted hoy es creyente. Dele importancia al no comer. Por no comer, usted y yo somos creyentes. Por no comer, usted y yo somos salvos. Por no comer, usted y yo tenemos vida abundante. Por no comer, nosotros tenemos hoy esperanza. Por no comer, hoy también nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por favor, medite, reflexione. Por eso esto es un retiro. El culto es un retiro. Y qué bendición que usted lo está haciendo voluntariamente. Porque si no lo hace, los medios lo llevarán al desierto. Todos pedimos oración cuando estamos en una situación dolorosa. Todos pedimos oración cuando estamos sintiendo el olor de la muerte. Todos queremos buscar a Dios cuando las cosas están a punto de perderse, cuando nuestra vida está a punto de perderse, de nuestra familia de deshacerse, cuando se nos quitan las fuerzas, cuando se nos quitan los ingresos. Ahí nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, pero no quisimos dejar de comer. O cuando se nos presentó la tentación, comimos. Señor, que tu pueblo tenga entendimiento de esto que tú has compartido. Y ayúdanos a digerir esta enseñanza más allá de las palabras que hemos oído, sino, Señor, de lo que todavía falta de esta enseñanza, ese rema. Que no se quede en un logos otra vez en muchos de nosotros. Que pueda ser ese rema. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Señor, gracias. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad
y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy